En esta animación aprenderemos lo que es aprendizaje y las dos corrientes pedagógicas sobre cómo se produce dicho aprendizaje. Para empezar, tendremos que saber definir qué es el aprendizaje. Nos quedamos con la definición de Gallardo y Camacho, por la cual el aprendizaje es un proceso de cambio, consecuencia del estudio o de la experiencia, y donde el individuo, el alumno, adquiere una serie de conocimientos, habilidades, valores, destrezas, actitudes que le permiten desarrollarse personal, profesional y socialmente. ¿Y cuáles son las perspectivas teóricas del aprendizaje? Existen dos posturas clásicas que son el asociacionismo y el constructivismo. Pasaremos a ver qué define cada una de ellas. En primer lugar, ¿qué es el asociacionismo? Explicar que según esta corriente, cada uno de nosotros nace como una tabula rasa, es decir, sin aptitudes innatas, y aprende como resultado de la experiencia. Bebe del empirismo iniciado por Aristóteles en Grecia en el siglo IV a.C. y continuada por filósofos como el británico Hume en el siglo XVIII, y que ha dado lugar al conductismo, que pasaremos a explicar a continuación. ¿Y qué es básicamente el conductismo? El conductismo es la ciencia del comportamiento, desde un estudio experimental y objetivo. En línea con el empirismo del asociacionismo, el conocimiento sería una fiel copia de la realidad, el aprendizaje como resultado de la experiencia. Aunque el padre del conductismo fue John Braudus Watson, principios del siglo XX, sus estudios estaban influenciados por el trabajo del ruso Ivan Pavlov, quien demostró el condicionamiento clásico estímulo-respuesta. Pavlov demostró con un perro cómo asociando la comida con el estímulo de una campana, finalmente en ausencia de la comida, pero con el sonido de la campana, el perro seguía salivando. En lo que a educación se refiere, se trataría de una corriente pedagógica basada en un programa de refuerzos, de premios y castigos, primando sobre todo el aprendizaje memorístico. Pasamos ahora a hablar de lo que es el constructivismo. En el constructivismo, a diferencia del asociacionismo, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una reconstrucción del individuo. Al alumno se le considera poseedor de conocimientos, sobre los cuales tendrá que reconstruir su nuevo saber. El conocimiento como tal no podría medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Y hasta aquí esta animación de los procesos de aprendizaje. Esperamos que os haya gustado y servido de ayuda. Gracias.